Bueno, en esta última parte vamos a hablar acerca, bueno, de los dos teoremas de estos dos filósofos y matemáticos y explicar un poquito de qué se trata cada uno. Bueno, vamos primero, bueno, con el teorema de Pitágoras, ¿sí? Bueno, acá tenemos un triángulo y como se observará, este triángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Lo que significa que si tiene un ángulo de 90 grados, es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, para poder entender este teorema, una de las condiciones importantes para aplicarlo en los problemas que nos den, la primera condición entonces, vamos a ponerlo acá, primera condición, el triángulo tiene que ser rectángulo. El triángulo tiene que ser rectángulo, ¿sí? Para poder aplicar lo que sería el teorema de Pitágoras. Eso es muy importante, ¿sí? Porque obviamente tenemos otros tipos de triángulos como el obtusángulo, el acutángulo. Claro, claro, entonces no lo podemos aplicar, pero si nosotros, por ejemplo, vamos a suponer que tengo un triángulo acutángulo, ¿no? Y me pide calcular este lado o este, sin saber este, ¿no? Obviamente, y me dan la altura, por ejemplo. Ahí fijémonos que esta altura, la altura de un triángulo, va desde el vértice al lado opuesto en forma perpendicular. Vemos que se forman dos triángulos rectángulos. Por lo tanto, puedo aplicar Pitágoras en esta parte y en esta otra. Y con eso calcular estos dos lados, si me piden cualquiera de estos dos lados, sabiendo la altura, ¿sí? Por eso es importante que una de las condiciones que para aplicar Pitágoras es que el triángulo tiene que ser rectángulo justamente por el planteo que hace Pitágoras en su enunciado. Bien, la siguiente condición, vamos a ponerlo como segunda. Vamos a ponerlo como segunda condición, es que la hipotenusa es el lado más largo, es el lado más largo. ¿Qué quiere decir esto? Que la hipotenusa, ¿sí? Tiene que ser la longitud mayor que la de los catetos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, obviamente sabemos que por desigualdad triangular, bueno, ¿no? Por desigualdad triangular sabemos que la suma de estos dos tiene que ser mayor a la del tercer lado. Bueno, en el caso de los triángulos rectángulos, en el caso de los triángulos rectángulos, no importa la medida de estos dos, siempre tenemos que tener en cuenta que la hipotenusa tiene que ser mayor a la longitud de los dos catetos. ¿Sí? Bueno, esas serían algunas de las condiciones para aplicar el teorema de Pitágoras. Ahora vamos un poquito a lo que sería, ¿no? Lo que sería en este caso la fórmula para calcular para calcular un lado desconocido de un triángulo rectángulo, ¿no? Acá vuelvo a dibujar y tenemos A, B, C.